Mis muy amados y bendecidos hermanos, santos, fieles del Señor, como dice la Escritura, un poco lastimadito aquí de la garganta, pero siguiendo adelante, olvidando lo que queda atrás, nos extendemos hacia lo que está hacia adelante. Muchas veces no nos encontramos en las mejores condiciones, hermanos amados, pero la Escritura dice muy claramente: lo nacido de la carne, carne es; lo nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que, guiados por esa palabra de que somos nacidos del Espíritu, nos sobreponemos a toda circunstancia, sobrellevamos toda situación y gozosos, entusiasmados en cualquier circunstancia de vida, ya sea en la abundancia o en la necesidad, salimos siempre adelante, confiando en aquel que puede hacer posible todas las cosas. Hay ocasiones en que las cosas no parecen suceder. Hay ocasiones en que las cosas parecen estancarse. Hay ocasiones en que las cosas no parecen avanzar. Pero en todas esas circunstancias tengamos siempre presente que nuestro Dios responderá. Y ese es el título de esta mañana. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, podemos encontrar cómo su madre, la madre de Jesús, fue hacia él y le dijo: no tienen vino, se les ha terminado el vino. El Señor en ese momento le expresó y le dice: mujer, no ha llegado mi hora. Sin embargo, vemos cómo Dios respondió. Hay ocasiones en que no es nuestro tiempo, no es nuestra hora, y sin embargo, nuestro Dios nos responde. ¿Y por qué responde? Porque Él ve la necesidad. Tenemos un Dios que ve hacia el pasado y puede hacer que ese pasado regrese nuevamente o que se detenga. Cuando nosotros vamos a Isaías 38, capítulo 8, nos vamos a dar cuenta ahí cómo las gradas en el templo de Ezequías retrocedieron. ¿Qué significa eso? Sino que Dios puede hacer retroceder el tiempo. Él es dueño del pasado, Él es dueño del presente y Él es también dueño del futuro. Ahí en esa porción del profeta nos hace ver claramente cómo Él hizo retroceder el tiempo. ¿Qué significa? Que para Él el pasado no es nada. ¿Qué significa cuando en aquel presente, estando Josué luchando contra sus enemigos, manda y Dios escucha la voz de un hombre? Dicen algunas versiones, el día en que Dios se dignó o el día en que Dios escuchó la voz de un hombre. Levanta su voz y dice con aquella firmeza, con aquella entereza: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Si nosotros lo vamos y lo leemos íntegramente en la Escritura, dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de los enemigos. ¿Qué significa eso sino Dios actuando en el presente? ¿Qué significa con Ezequías? Dios actuando en el pasado. Y una cita más, cuando nosotros nos vamos a ver algo que no podía resolverse. En el Evangelio de Juan capítulo 11, versículo 23, notamos a dos hermanas que habían perdido toda esperanza porque su hermano había fallecido. Lázaro estaba sepultado en una tumba sellada, nadie podía rescatarlo de allí. Sin embargo,
el Señor le dice a una de las hermanas: tu hermano resucitará, Marta, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará, Señor, resucitará en el día final. Él le responde: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué estaba haciendo el Señor sino trayendo el futuro al presente? Y efectivamente Él se para ante un pasado que ya no existía, ante una resurrección que habría de venir, y resucita a Lázaro. Él es el Dios del presente, actúa en el presente. Él es el Dios del pasado, hace retroceder el tiempo. Él es el Dios del futuro, hace resucitar a Lázaro. Él puede hacer posible todas las cosas. Isaías 54, versículo 5 nos dice: ese es tu Dios, el Redentor, el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Y ese Dios de toda la tierra te ha hecho nacer a ti y a mí por su glorioso Espíritu, y hoy somos no nacidos de la carne, sino nacidos de su santo, glorioso, perfecto, potente, gran Espíritu que hoy nos da libertad. Luego entonces, en cualquier circunstancia de nuestra vida, Dios responderá. Esperemos siempre hacia ese final, hacia ese principio en el cual, en la quietud, en la calma, cuando ya no tengamos fuerza, cuando nuestras fuerzas flaqueen, cuando nuestra voz ya no brote, cuando nuestras capacidades intelectuales mengüen, entonces allí Dios será glorificado. Entonces en ese final, cuando pensemos que todo está perdido, cuando pensemos que nuestro Maestro fue llevado a una cruz, crucificado, y que no será más, es cuando verdaderamente se levantará como Rey. Cuando aquella corona de espinas habrá de ser quitada, cuando aquel cuerpo muerto, reposado en esa tumba, sea levantado, cuando las tinieblas proclamen su victoria, es entonces cuando la luz del Espíritu emergerá, y entonces se levantará la victoria y la resurrección para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que resta para nuestras vidas sino solamente esperar en Dios? Y a una cita les voy a invitar, la cual primeramente nos llama, a la cual nos llama la Escritura, Éxodo capítulo 14, versículo 13, que sigue resonando y siendo un testimonio de vida para nosotros todavía, cuando en el último momento Dios respondió. Dios responderá. Él es nuestra esperanza. Por eso en Él espero. Porque sé que aunque venga la tormenta, aunque los montes se pasen de un lado hacia otro, aunque se traspasen los mares de un lado hacia otro, hay un río, hay una ciudad que alegra nuestras vidas. Éxodo capítulo 14, versículo 13. Dios responderá. Dios responderá. 10 plagas no fueron suficientes para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Sin embargo, Dios respondió. Y en la tranquilidad, en la fe, en el reposar, en el creer que pasaría el destructor y que ellos serían librados, en ese reposar, en la alegría de la liberación próxima que vendría, en ese momento pasó el destructor y Dios respondió. Al final, cuando pensaron que ni con grandes milagros y portentos habrían de ser liberados, un cordero, la sangre de un cordero, el sacrificio de un inocente animal, liberó sus almas de la esclavitud de Egipto. La inocencia del inocente cordero, el Cordero de Dios, liberó nuestras almas del poder de las tinieblas, porque en tinieblas estaba el mundo cuando nosotros teníamos luz, y fuimos liberados del poder de las tinieblas para llegar nuevamente a esa luz que nos esperaba en la tierra prometida, que Dios estaba obrando para aquellos que habría de encaminar por ese desierto temporal,
pero siempre Dios le respondería. La historia del pueblo de Israel es una respuesta de Dios al final. ¿Qué vamos a comer, Señor? Vino el maná. ¿Qué vamos a beber, Señor? Agua de la roca. Con lo mejor los alimentó, con el maná del cielo, con el agua de la roca. ¿Dónde vamos a vivir, Señor? En lo mejor, en la tierra de promisión. ¿Qué vamos a comer, Señor? Lo mejor de la tierra. ¿Dónde vamos a habitar? En lo mejor de la tierra, donde tú no construiste, donde tú no labraste. Eso es lo que tengo para ti. ¿Qué requieres? Solamente creer. Espera hasta el final. Éxodo 14, versículo 13, le dice Moisés a su pueblo. Entonces respondió Moisés al pueblo y le dijo: no temas, no temas. Temía Pablo cuando iba en el naufragio, hacia el naufragio. Temía, pero entonces un ángel de Dios se le apareció y le dijo: no temas, no temas, porque comparecerás ante el César. E iba a más sufrimiento, iba a su destino final. Pero más allá de la muerte, su destino final no era con el César, era con el verdadero rey. No era con el rey César, era con el rey del universo. El que en algún tiempo, buscando él perseguir a la iglesia, se le apareció. Aquel encuentro inicial tenía su encuentro final en la muerte. Y cada día morimos, hermano. Cada día vamos como ovejas para el matadero. ¿Qué necesitamos sino esperar hasta el final? Y en ese final Dios le respondió a Pablo, así como Dios le respondió a su pueblo. Y así como Dios le responde nuevamente ante ese mar que tienen, que no pueden atravesar, Dios le responde y les dice: no teman, estén quietos, estén quietos. Después Moisés oró al Señor. Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué oras ante mí? Versículo 13, regresamos. No teman, esperen y vean la liberación que Yahweh les dará hoy. Y los egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. Un Dios obrando en el presente, llevando tu presente a un pasado que jamás volverías a ver, para que sigas caminando hacia el futuro que Él tiene para ti. ¿Cuándo lo hizo? En ese momento en el cual ellos pensaban que todo había terminado, que todo había acabado. Dios respondió en ese final: Señor, mi hermano ha muerto, tu hermano resucitará. Lázaro, ven fuera. Su palabra fue hecha realidad y entonces Lázaro caminó nuevamente entre ellos. Al final, una cruz, todo se terminó. Dios le respondió. Cleofas y su hermano caminando hacia Emaús, todo terminó. Y en ese momento, cuando había acabado su esperanza, es cuando en ese momento Él le responde y se revela y ven quién era Él. Señor, ¿para qué vamos a pescar? Hemos pescado toda la noche, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Sin embargo, echen sus redes hacia aquel lado, boguen hacia aguas profundas. Palabras de María a aquellos hombres, hagan todo lo que les dice. Y en ese final, cuando no había esperanza, ellos hicieron lo que Él les dijo. Entonces se asombraron por lo que pescaron. Ese es nuestro Dios, hermano, que en el final responderá. En ocasiones responde al principio, en ocasiones responde cuando le pides, o en ocasiones responde en el futuro, pero de que responde, responde. De eso no tenemos duda. Y responde, como dice el versículo 13, para hacer una gran liberación. Así es que yo te invito que nada de lo que pasó ayer limite tu presente, ni nada de lo que sucederá mañana limite tu presente, ni nada del presente limite tu presente. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que se proclama y se dice a sí mismo: yo soy Yahweh y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Él no hay Dios. Más grande y poderoso
santo, justo, perfecto como nuestro Dios. Así es que no importa que las fuerzas flaqueen, no importa que la salud mengüe, Él hará la gran obra al final. Creamos y sepamos siempre que Dios responderá. Padre, te damos gracias, Padre. Te damos gracias por la fortaleza que nos das, por el Espíritu que nos levanta y por tu poder que nos sostiene. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, animados, gozosos, fortalecidos en ti, vamos, Señor, hacia el encuentro de la victoria. Amén, amén. Mis amados hermanos, al encuentro de la victoria hoy y siempre.